les bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias por asistir a este servicio de jueves de Ministerios Unidos y principalmente, hermanos, este primer servicio de Ministerios de Padres que como pastor quiero estar al frente en este año para poder seguir los lineamientos de nuestro plan rector Nueva Vida, y que esa nueva vida que es posible en Cristo no solamente lo experimentemos los adultos, sino que también lo puedan experimentar los niños, los adolescentes y los jóvenes. Pero para que eso pueda ser posible, necesitamos del trabajo espiritual de los padres. Y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para poder aprender de la palabra, entender el consejo que vamos a hablar en esta tarde y poder llevarlo a la práctica, hermanos. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor en esta noche. Señor, gracias te damos por darnos esta grande bendición de estar en tu casa, reunidos para adorarte, Señor. Aunque el clima es lluvioso, hace frío, te doy muchas gracias porque has traído con bien, Señor, a tu pueblo, a la iglesia. Nos has librado de accidentes, de peligros, y aquí estamos delante de ti, adorándote a ti, al único que es digno de toda alabanza y adoración, anhelando y necesitando que tu presencia nos llene y sacies la sed de nuestro corazón. Pero también hay un anhelo de escuchar y aprender de tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes a actuar a la manera de tu voluntad, de tu palabra, para la bendición de las familias de esta iglesia, y no solamente de los adultos, sino desde los más pequeños, los jóvenes, los adolescentes, hasta el más grande. Todos, Señor, sean bendecidos por la obra poderosa de tu palabra en nuestro corazón. Usa mi mente, usa mi corazón, Señor, para poder dar este consejo, y usa la mente y el corazón de mis hermanos para estar atentos, para aprender de tu palabra, y que sea la sabiduría de tu Espíritu la que nos dirija y nos ayude a atender todo este consejo. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos, pero a mí me gustaría, sí, está la mayoría, si nos podemos pasar todos a esta fila. Amén. Nos podemos pasar para estar más cómodos, hermanos, en la presentación de diapositivas. Gloria a Dios. Amén. Pues bueno, hermanos, cada una de las diapositivas que voy a estar trabajando a lo largo de este taller, y otros hermanos que también me van a apoyar, pues las voy a subir al grupo para que todos la puedan tener. Pero si usted puede hacer anotaciones, sería mucho mejor, como una manera de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy es el taller número 1, hermanos, de este ministerio para padres, y este taller lo he titulado Principios Bíblicos de la Paternidad. Principios Bíblicos de la Paternidad. Y vamos a ver, hermanos, a lo largo del estudio del capítulo 11 del libro de Deuteronomio, cuáles fueron, hermanos, la intención de un mensaje que Moisés da al pueblo, un mensaje dado por Dios, llamando la atención, llamando a la acción, llamando a la reflexión a una generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y al ver los principios que encontramos en este capítulo 11 de Deuteronomio, ver, hermanos, que la base para desarrollar la vida espiritual de los hijos se fundamenta en la acción de los padres, la responsabilidad de los padres. Así que al hablar de los principios bíblicos de la paternidad, es, hermanos, hablar de la responsabilidad espiritual que los padres tienen sobre la vida de sus hijos, a grandes rasgos. Y vamos a entrar en materia, hermanos, y yo les invito a que abran sus Biblias. En el libro de Deuteronomio vamos a leer el capítulo 11, desde el versículo 1 al 7. Amén.
Deuteronomio capítulo 11, verso 1 al 7. Si ya lo tiene, hermanos, yo quiero que usted me siga en la lectura. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versos 1 al 7. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijo de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Unidos el 7. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Yo le invito a que no pierda este texto, mantenga su Biblia abierta ahí en Deuteronomio capítulo 11. Mis amados hermanos, yo tengo el propósito en esta tarde señalar aquellos principios que el Señor manda por medio de Moisés para que el pueblo busque el bienestar y el desarrollo espiritual, no solamente de ellos como generación, sino también la generación que viene tras ellos, que son la vida de sus hijos, porque el desarrollo espiritual de una familia traerá la bendición espiritual para una nación. Y entender, hermanos, estos principios nos ayudará a saber que la paternidad es algo valioso e importante que Dios le ha conferido a quienes tienen la dicha de ser padres. Amén. Pero si nos damos cuenta, mis amados hermanos, hoy en día enfrentamos una sociedad que cada vez da señales de mayor descomposición. Hermanos, estamos viviendo uno de los años más violentos y sangrientos de nuestro país. Pero lo que más, hermanos, afecta a nuestra realidad social es que toda esta dinámica de violencia, ¿saben a quiénes son los que están siendo más afectados y son parte de esta ola de violencia? Nuestros niños y nuestros jóvenes. Hoy es más común, hermanos, ver en internet videos de niños que se llaman sicarios. Niños que están creciendo bajo la narcocultura. Niños y jóvenes de 10, 12, 13 años que ya están dentro del mundo de las drogas o conocen a alguien que está dentro de este mundo. Niños que se les hace normal vivir bajo escenarios de violencia, bajo escenarios de fumar, bajo escenarios de consumir alguna droga o alcohol. Esa es la descomposición social que hoy estamos viendo. Pero no solamente, hermanos, estamos viendo problemas en la sociedad respecto a la violencia con nuestra juventud. También estamos observando que muchas familias están sufriendo porque hay padres que perdieron el control y la disciplina de sus hijos. Hay hogares que en vez de que el papá o la mamá manden, manda el hijo. Ustedes pueden conocer familias, vecinos o aún familiares que en algún momento le han dicho: no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. Hay un problema tan fuerte que produce dolor, produce vergüenza, produce desánimo y produce tristeza. Ese es el ambiente de muchas familias, niños y niñas, jóvenes rebeldes que son los que mandan, y hay padres que viven atemorizados o viven obedeciendo a los hijos. No sé si les tocó ver videos en internet de cómo padres sufren cuando los hijos hacen berrinches y rabietas.
Bueno, es un niño de 3 años, pastor. No, hay jovencitos de 12 años, señoritas de 15 años que ante no poder controlar sus emociones, tiran todo, destruyen todo, ofenden a sus padres, ofenden a sus abuelitos. Y hermanos, ¿cuál es la raíz de esto? ¿Qué es lo que pasa en las familias de nuestra sociedad? Que estamos viendo, hermanos, problemas de indisciplina en los hijos. ¿Qué es lo que estará pasando en la cabeza de los padres al permitir que su futuro, sus generaciones, su esperanza de vida ahora sea más corto? Hoy nos enteramos más por las noticias, hermanos, acontecimientos en nuestra sociedad, que un joven, una señorita de 14, 15, 16 años mueren. Mueren porque ya están dentro del mundo del narcotráfico, mueren por un accidente automovilístico, mueren porque consumían bebidas alcohólicas y eso lo combinaron con el manejar. Eso lo vemos en nuestra ciudad. Y eso, hermanos, nos debe de preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Pero no nos vayamos solamente al ámbito de la sociedad, de las personas que no conocen a Dios. Porque aún dentro de las familias cristianas puede haber problemas en la educación, en la formación y en la disciplina de los hijos. Y esto, hermanos, nos debe de llevar a entender, hermanos, que es muy importante la labor de los padres. A mí me gustaría mencionarles una pequeña frase de un poeta romano que se llama Virgilio, y él menciona esta frase: instruir como se debe a la juventud es formar buenos ciudadanos y buenos padres de familia. ¿Quién no quiere que un pequeño niño, una pequeña niña al crecer sean buenos ciudadanos? Que trabajen, que crezcan, que hagan bien a la sociedad y a su patria. Ese siempre ha sido el deseo para todo hijo o para todo joven. Yo les pregunto de una manera directa, hermanos, los que tienen hijos, y no importa la edad, si todavía viven bajo tu tutela, bajo tu techo, ¿no quieres lo mejor para él o para ella? ¿No quieres que él sea un buen ciudadano, una buena persona? ¿No deseas que cuando él crezca y forme una familia, tenga una familia donde no tenga problemas? ¿No te gustaría eso? Ahora, tal vez digan, no, pues ya mis hijos ya volaron, ya salieron del nido desde hace muchos años, pero tal vez tienes nietos. Y es como si estuvieras volviendo a criar, ¿verdad? Porque ya hay muchos abuelitos que pasan más tiempo con los hijos que los papás. Pero sí o no que también te gustaría que tus nietos les vaya bien, que tus nietos crezcan de una manera correcta, con una buena formación y que tengan una buena vida en futuro. ¿No anhelas eso, hermano o hermana? Yo creo que sí. Y yo creo que es el anhelo de toda persona y debe de ser el anhelo de la iglesia. Que los niños de esta iglesia, que los adolescentes de esta iglesia, que los jóvenes de esta iglesia crezcan y crezcan bien. Que les vaya bien. Que sean bendecidos por Dios. Bueno, yo no sé usted, pero yo como pastor y con mi esposa oramos y le pedimos a Dios, y nuestro mayor deseo es de que nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes crezcan y les vaya bien, hermanos. Por eso, hermanos, es importante este ministerio que he denominado el ministerio de padres. El ministerio de padres. ¿Por qué, hermanos? Porque como pastor yo tengo una misión que el Señor me ha puesto en mi corazón y yo quiero que lo podamos desarrollar a lo largo de este año. Este ministerio, hermanos, es para poder capacitarles a ustedes como padres, para que ustedes puedan ser una pieza fundamental en el desarrollo espiritual de sus hijos. Nosotros no les vamos a enseñar a trabajar, nosotros no les vamos a enseñar inglés, nosotros no les vamos a enseñar computación, ese no es nuestra responsabilidad. Pero como pastor yo sí veo una gran área de trabajo y una gran área de necesidad que quiero poderles apoyar, padres de familia, por medio del consejo de la palabra. Ustedes son la pieza fundamental, no la única, pero sí una parte fundamental para la vida espiritual de sus hijos.
Por eso repito, mis amados hermanos, a ver, levanten sus manos. ¿Cuántos quieren que a sus hijos y a sus nietos les vaya bien? Que Dios los bendiga y que Dios cumpla su propósito en ellos. Bueno, entonces hagamos lo que la Biblia nos llama a hacer como padres. Y actuemos y aprovechemos, hermanos, a lo largo de este año, todas estas pláticas que vamos a tener en este ministerio, para poder ver aquellos principios bíblicos que ayuden a que ustedes puedan fomentar y desarrollar una vida espiritual en cada uno de sus hijos. Y para eso yo quiero iniciar este ministerio hablando este mensaje de los principios bíblicos de la paternidad. Y verlo, hermanos, no solo pues una plática que dio el pastor, porque si ustedes piensan, pues una plática más, un cultito más que se hace de jueves, hermano, no vamos a llegar a nuestro objetivo, que es el desarrollo espiritual de sus hijos. Pero si vemos, hermanos, que este ministerio nos debe de ayudar a entender, es que Dios tiene un llamado para esta generación. Para ti, mi amado hermano o hermana. Porque yo sé, hermanos, yo aunque no tengo hijos, pero lo puedo ver con los jóvenes de la iglesia y los adolescentes. Somos dos generaciones muy diferentes. Y ustedes lo pueden ver con sus hijos y con sus nietos. Son una generación diferente. Son la generación del celular, de la computadora. Están más despiertos, están más ágiles, tienen más preguntas, cosas que nosotros en nuestra generación, ¿cuándo íbamos a tener un celular? ¿Cuándo íbamos a hacer las cosas que hoy dejan al nieto o al niño o pueden tener? ¿Verdad que es un cambio generacional? Ustedes con sus hijos o con los nietos. Y el problema es que cuando los hijos crecen, tus hijos sienten que no los entiendes y tú sufres porque no puedes entenderlos. Entonces hay un problema generacional, pero no lo veamos como un problema. Veámoslo como un llamado que Dios hace a ustedes como padres, aunque sean una generación muy diferente a la de ahora de los hijos y los nietos. Dios no los ve como una generación atrasada. Dios no los ve como una generación anticuada. Dios no los ve como una generación conservadora. Dios los ve como una generación que debe de impactar a sus generaciones. Dios los ve a ustedes con el privilegio y la responsabilidad de poder formar la vida espiritual de las generaciones que vienen detrás de ustedes. Así que, ¿cuántos quieren atender el llamado de Dios? Entonces veamos, mis amados hermanos, ¿cuál es ese llamado de Dios para ustedes y entender esta base de los principios bíblicos de la paternidad? Y para eso, yo quiero que a lo largo de este tema resolvamos 6 preguntas claves que nos van a ayudar a entender el texto de Deuteronomio, todo el capítulo 11. 6 preguntas que nos van a ayudar a entender la responsabilidad que los padres tienen, y ese es el llamado de Dios a cada uno de ustedes. ¿Me pueden ayudar a leer la primera pregunta, hermanos? ¿A quién va dirigido este mensaje? Vayamos a Deuteronomio capítulo 11, versos 2 y 3. Y al leer estos versos, podremos saber hacia quién va dirigido este mensaje. Dice la Escritura: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Si se dan cuenta, en el verso 2 es claro hacia quién va dirigido el mensaje. El mensaje no va dirigido a un grupo de personas que son menores de edad. No es para unos niños, ni es para unos adolescentes. Es para unos padres, para los adultos, para los grandes, para poderlo entender. Así que el mensaje y el llamado que hoy vamos a ver
Es para ustedes, hermanos. Yo, el Señor, con mi esposa en los ministerios, vamos a predicarle a los jóvenes. Pero ahorita el llamado no va a ser para ellos, es para ustedes, los padres. Pero ¿quiénes podemos todavía definir mayores características de este mensaje? Comprendan ustedes, no sus hijos. Dios dice, yo no hablo con sus hijos, voy a hablar con ustedes. ¿Quiénes eran esa generación? Porque al inicio de Deuteronomio, hermanos, el último libro escrito por Moisés, Moisés y todo Israel se encuentran en los campos de Moab, al oriente del río Jordán, a punto de cruzar y conquistar la tierra prometida. Después de haber pasado 40 años en el desierto, llegan a este punto, prácticamente es cruzar el río e iniciar la conquista. Pero es ahí donde Moisés hace un llamado y un recordatorio a toda esa generación para mostrarles lo que Dios quería de ellos. Pero para todavía definir aún mejor a quienes Dios les está hablando en este mensaje, vamos a definir 3 características que nos ayudan a entender a esa generación. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 14, verso 29 al 33. Entonces, ¿a quién está hablando Moisés? A esa generación que salió de Egipto y estaba a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Pero en Números 14, hermanos, se nos registra el día que Israel se rebeló en contra de Jehová. Cuando mandaron a los 2 espías para ver cómo estaba la tierra, y el informe de los espías fue desalentador. Solamente 2 le creyeron a Dios y dijeron, vamos, Josué y Caleb. Pero los otros 10 desanimaron al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo? Empezó a murmurar y a decir en contra de Dios, regresémonos a Egipto. Ya el pueblo se estaba organizando. Y una de las frases más tristes de Números capítulo 14 es que el pueblo, en su incredulidad y en su tristeza, dijeron, si vamos allá nos van a destruir y a nuestros hijos los van a tomar por botín. Estoy parafraseando. Entonces ellos mismos dicen que sus niños en ese momento de Números 14 iban a ser tomados como esclavos o como botín. Y miren la respuesta que Dios les da al corazón incrédulo del pueblo en el desierto. Vamos a leer verso 29 al 33. Dice la escritura, Números 14, 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números inicia, hermanos, hablando un censo, donde había más de 650,000 hombres de edad de 20 años para arriba que habían salido de Egipto. Bueno, todos esos más de 650,000 hombres murieron en el desierto por su incredulidad. Pero los únicos que no murieron fue lo que dijo el Señor. Los niños, los adolescentes y los jóvenes menores de 20 años no iban a morir. Continuamos la lectura. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, subraya ahí, sus niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, regresemos a Deuteronomio capítulo 11. Dios les dice, voy a hablar con ustedes y no con sus hijos. Bueno, ¿a quién Dios le está hablando? Bueno, esa generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Pero esa generación fue la generación que cuando eran niños, ellos estaban en Egipto, ellos eran esclavos. Les tocó ver las 10 plagas de Egipto, les tocó ver cómo con poder el Señor
los liberó de la esclavitud. Esa es la generación que está hablando en Deuteronomio capítulo 11. Pero no solamente es eso, la Biblia nos menciona que fue la generación que creció y vieron morir a sus padres y a su familia. Hermanos, todo el ambiente de sus niños fue muerte, como lo que hoy están viviendo nuestra sociedad mexicana. Muerte, ¿por qué? Por su incredulidad, por su desobediencia a Dios. Tal vez ellos esperaban tener un futuro en Canaán con papá y mamá, pero no lo tuvieron porque papá y mamá se rebelaron en contra de Dios. Prácticamente esta generación creció por 40 años en el desierto. Y crecieron y tuvieron que hacer su vida normal. Ahora ellos se habían casado y ya tenían hijos y ya habían pasado 40 años. Pero lo que quiero decir, hermanos, a este punto es poder entender, el texto bíblico nos dice las características de esta generación que creció. Crecieron en el desierto viendo la muerte de sus papás por causa del pecado, pero vieron el poder de Dios en Egipto siendo niños. Y vieron cómo Dios actuó, obró y trató en su pueblo por 40 años en el desierto. Han pasado 40 años y ya están listos para entrar a la tierra prometida. Pero antes de que entren, Dios quiere establecer con ellos lo más claro posible de lo que Dios quería y demandaba de esa generación. Vamos ahora a nuestra segunda pregunta para entender el contexto de Deuteronomio 11. ¿Cuál era el propósito de Dios hablarle y decirles: yo no voy a hablar con sus hijos, yo voy a hablar con ustedes? ¿Qué propósito hay en todo el capítulo 11 de Deuteronomio? Bueno, hermanos, el propósito lo podemos ver en el versículo 2. Deuteronomio 11:2. Esta pequeña frase nos ayuda a entender que este era el propósito del discurso. Y Dios dice: y comprended hoy. ¿Qué es lo que Dios quería que el pueblo hiciera? Comprendiera. En otras palabras, Dios está haciendo un llamado a la reflexión, un llamado a que esa generación esté preparada, un llamado para que por medio de la reflexión esa generación pueda actuar para el bien de ellos y de su nación. Entonces aquí, más que un imperativo, Dios está haciendo que la generación de adultos lo primero que tienen que hacer es pensar, reflexionar. Si usted como padre no hace esto, hermanos, usted no va a poder ayudar el desarrollo espiritual de sus hijos. Dios quiere primero que usted lo entienda, lo comprenda y sepa la importancia de desarrollar una vida espiritual en usted y en su hijo. Porque si usted no lo comprende, menos sus hijos. Si usted no lo entiende, menos lo van a entender ellos. Por eso Dios primero con los que trata es con los padres, con los adultos, con esa generación. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la paternidad? En primer lugar, que nosotros sepamos para qué Dios nos da la oportunidad de ser padres. Hoy el mundo dice: pues soy padre, ¿por qué? Porque pues estuve con tal persona y pues se dio. Hoy simplemente muchas personas creen que pues simplemente traer un hijo al mundo ya te hace padre. No, bíblicamente no. Dios diseñó el matrimonio con un propósito. Dios diseñó las relaciones sexuales dentro del matrimonio con un propósito. Y el fruto de eso es la procreación. Para que por medio de la familia, la célula principal de la sociedad, el ser humano se fuera desarrollando. Pero también el conocimiento de Dios se fuera desarrollando a lo largo de las generaciones. La paternidad no tiene nada que ver con, pues me acosté con tal persona y tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos. No, tiene que ver con el propósito por el cual Dios permite que el ser humano tenga hijos. Y para eso Dios quiere que todo padre primero piense, reflexione, recapacite. Ahora, lo que vamos a ver al responder las preguntas es de que
No solamente nos debemos de quedar en un ejercicio de reflexionar. Tenemos que pasar de la reflexión a la preparación y de la preparación al actuar. Eso es lo que Dios quiere y demanda de ustedes como generación. Que piensen, que se preparen y que actúen. Dígale al que tiene a un lado: pensar, planear, actuar. Ahora, si vemos el texto, el verso 2 dice: y comprended hoy. Pero ¿qué es comprender, hermanos? A ver, alguien que me explique. Para usted, ¿qué entiende la palabra comprender? Entender algo. Tener en claro alguna cosa. ¿Alguien más? Comprender. ¿Por qué Dios le pide al pueblo comprendan? Es que tengan en claro, que puedan entender, que puedan analizar. Eso es lo que Dios quería que los adultos hicieran. Ahora, a mí me gustaría leerles una definición del diccionario. Comprender, de acuerdo al diccionario, es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Entonces, si algo Dios está llamando a esta generación es de que tengan bien en claro que sus acciones y sus decisiones tendrán consecuencias en ellos y en sus generaciones. Dios quiere que el pueblo no nada más marche y cruce el río y gane el Jordán como robots que van siguiendo el uno al otro. No, Dios quiere que puedan comprender por completo que ahora el reto iba a cambiar. Pasaron de estar 40 años en el desierto a ir a una tierra donde había peligros, una tierra donde había idolatría, una tierra donde había paganismo y un pueblo que era duro de servicio. Y que Dios demandaba obediencia para que el pueblo pudiera ser bendecido. Pero que si no lo obedecían, el pueblo iba a sufrir. Por eso Dios quiere que la nación esté completamente cabal, pueda entender los retos que enfrentarían al entrar a Canaán, porque Moisés ya no iba a estar, pero Dios sí. Entonces, ellos tenían la necesidad, hermanos, de comprender. Ahora, a mí me gustan en algunas versiones cómo se traduce en esta palabra. La palabra hebrea que encontramos aquí es la palabra yadá, comprender. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, el verso 2 dice: ten en cuenta. En la traducción al lenguaje actual dice: aprendan hoy. En la Biblia textual, el texto dice: considerad hoy. Y en la versión Dios habla hoy, reconozcan hoy. Entonces, con estas traducciones nos ayudan a entender que el propósito de Dios es de que el pueblo pudiera hacer un alto y pudiera pensar, pudiera reflexionar, puedan tener en cuenta, mis amados hermanos. Y esto es muy importante, que yo quiero enseñarles a cada uno de ustedes, padres de familia. Así como Dios le dijo a esa generación: piensen, recuerden, tomen en cuenta, ustedes también tienen que considerar cuáles son sus acciones que ahora están haciendo como padres. Siempre lo tienen que tener en cuenta. Dios hace un llamado a que los padres piensen y reflexionen para poder actuar. Y hermanos, esto es importante. ¿Saben por qué? Porque hay tres casos que hoy podemos ver en muchas familias y en muchos hogares. Primero, hay muchos padres que actúan ignorando los grandes peligros alrededor de su hijo. Hay padres porque trabajan, están haciendo su vida, para ellos primero son ellos. ¿Saben qué es lo único que hacen con sus hijos? Les dan cosas. E ignoran el gran peligro que sus hijos pasan por la ausencia de papá o mamá. Esas personas no están haciendo el consejo de Dios, reflexionar cómo están llevando su vida.
Y hay muchos padres que ignoran y dicen, no, no pasa nada, mi hijo puede hacer lo que quiera, esto y lo otro, ignorando los grandes peligros. Hermanos, ¿usted le daría una pistola a un bebé? Claro que no. Bueno, hay cosas que los padres hacen sin pensar, que le dan o hacen con sus hijos sin saber lo que están formando en él. Porque todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, caída, y somos necios. Pero hoy muchos padres sufren, y esa es otra realidad, sufren, ¿por qué? Porque ya no pueden controlar a sus hijos. Porque ese pequeñito que cuando era bebé le trajo mucha alegría, mucha satisfacción, mucho regocijo en su corazón, bueno, ese mismo bebé 15, 20 años después crece y le causa dolor de cabeza. Hay personas, hay padres que están enfermos solo por el actuar y la conducta de los hijos. Y sufren. ¿Por qué? Porque en su momento tal vez hicieron todo lo posible, pero ellos tomaron su rumbo. Pero también hubo padres que no reflexionaron al 100% en lo que Dios les demandaba que tenían que hacer. Y después están las consecuencias y sienten que ya no pueden hacer nada. Y este es el tercer escenario. Hay padres que saben de los peligros que corren sus hijos, quieren que su hijo o su situación con sus hijos cambie, pero no saben cómo hacer, cómo empezar, por dónde dar el primer paso. Por eso Dios pide a esta generación que con sus hijos en primer lugar reflexionen, piensen, entiendan claramente lo que es más importante para ellos. En la sociedad que hoy vivimos parece que lo más importante que necesita un hijo, mientras tenga internet, celular, comida, escuela, está bien. No, mi hermano, eso es una mentira. Lo más importante de un hijo es su vida espiritual. Porque de nada sirve que lo tenga todo si no tiene una vida espiritual, no puede conocer a Dios, no vive bajo las normas de la palabra de Dios que le van a dar sabiduría y bendición para su vida. Pero hoy muchos padres tienen al revés la brújula. Y por eso hay hijos que lo tienen todo, pero desconocen una relación amorosa con sus padres. Porque sus padres les dieron todo lo material, pero no le dieron el afecto o el cariño o el desarrollo espiritual. Por eso Dios manda llamar a esa generación. Consideren esto. Y esto, hermanos, nos lleva a poder desarrollar un primer principio que nos debe de ayudar en la paternidad, de acuerdo a este principio bíblico. Principio número 1. Si los padres no tienen en cuenta la vida espiritual de sus hijos, nadie más lo hará por ellos. Porque Dios le está llamando a esa generación que creció y que tenía hijos, pero dice, yo no voy a hablar con tus hijos, voy a hablar contigo. Yo quiero que ustedes entiendan, porque si ellos no entienden, no va a haber quien lo entienda. Parece un trabalenguas, hermanos, pero así nos menciona el texto. Este es un principio. Si los padres no consideran o tienen en cuenta la vida espiritual de sus hijos, nadie lo hará por ellos. ¿Por qué? Porque muchos padres piensan que va a ser la escuela, los maestros, los que tienen que educar, corregir y enseñar a sus hijos. Yo doy gracias a Dios porque en la iglesia, si algo se caracteriza, es que de las demás profesiones que hay, la mayoría son profesores. Levanten su mano los profesores que están aquí en esta noche. ¿Cómo han visto las generaciones a lo largo del tiempo? Ya me lo dijeron, ¿verdad? Y sí o no parece que los papás quieren que ustedes cambien a sus hijos, que el maestro eduque a los hijos, que no los corrijan, los eduquen. Sí, porque el niño su mayor tiempo lo pasa en la escuela que en casa, porque los padres trabajan, es una realidad económica y social. Pero un padre, un maestro, una escuela no puede atender la necesidad espiritual de los hijos.
Por eso no lo pueden hacer ellos. Dios dice, consideren ustedes, le está hablando a los adultos. Tampoco, hermanos, será el pastor el que cambie la vida del hijo o de la hija, el maestro de escuela dominical o la iglesia. Hay personas que dicen, pastor, encárguese, hable, dígale esto a usted. Bueno, uno lo puede hacer por amor, pero si el padre no lo hace, va a ser muy difícil que la iglesia pueda apoyar en ese desarrollo espiritual. Se necesita en primer lugar la labor de los padres. Bueno, tampoco el darle todos los bienes materiales o tratar de que no le falte nada va a ayudar al desarrollo espiritual del hijo. No, es el padre el que tiene que considerar y de reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿este llamado es para usted, sí o no? Es para todo aquel que es padre. Es para todo aquel que tiene hijos. Que podamos atender, hermanos, esa responsabilidad. Gracias. Ahora vamos a una tercera pregunta que nos ayudará a entender el texto. Esta tercera pregunta dice, ¿cuándo deberían de empezar a reflexionar, a considerar para poder actuar? ¿Cuándo? Volvamos al texto de Deuteronomio 11:2. Y considerad, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Como Vicente Fox, ¿se acuerdan de aquel debate? El viernes, no, hoy. El viernes, hoy. Sí, él sabía que iba a sacar ventaja política, por eso lo quería en ese momento. Él no podía postergar. Bueno, mis amados hermanos, así debe de ser la responsabilidad espiritual de los padres para el desarrollo espiritual de los hijos. No postergues esa necesidad para ellos. ¿Por qué? Porque necesitas actuar de inmediato. No lo dejes para mañana. ¿Cuándo te vas a preocupar por la vida espiritual de tus hijos? ¿Cuando tengas tiempo? ¿Cuando estés menos cansado? ¿Cuando salgamos de nuestros problemas matrimoniales? ¿Cuando salgamos de los problemas económicos? Siempre va a haber problemas. Cuando estés bien de salud, cuando te des cuenta, ya crecieron, ya se fueron. Pero hay algo que necesitaban y nunca se hizo. Por eso el llamado de Dios a esas generaciones, consideren, tengan en cuenta, piénsenlo, pero ya, y actúen hoy. Porque hoy es el tiempo, porque si lo postergan, será demasiado tarde. Y hermanos, yo conozco familias, conozco personas que se lamentan el no poder haber hecho algo a tiempo para haber salvado la vida de sus hijos. Si tan solo le hubiera prohibido esa amistad, si tan solo hubiera hecho esto, si me hubiera acercado, pero ya perdieron la amistad, perdieron la confianza. Ya esa persona entró a un mundo donde es muy difícil de sacarlo. Solo el poder del evangelio lo puede hacer. Pero en el peor de los casos, muchos pierden a sus hijos. ¿Por qué no lo hice? Pero el llamado de Dios es hoy, actuar ya. Ya actuar. Y yo sé que, pues pastor, yo lo hago. Qué bueno, pero sígalo haciendo con mayor intensidad, con mayor responsabilidad, con mayor ahínco. Y cuidar el desarrollo espiritual de sus hijos. Y a mí me llama la atención, hermanos, la palabra. Ahí en el verso 2, esa primera frase es Yada Yom. Yada es consideren, conocer, y Yom tiene que significar tiempo. Esta palabra hebrea tiene que ver con caliente, porque los hebreos utilizaban el término Yom para hablar sobre el ciclo de cuando el sol empieza a salir y la puesta de sol. Entonces, Yom tenía que ver con un tiempo, un día. Es decir, considérenlo hoy, que no se te pase hoy el día para actuar y reflexionar en la necesidad espiritual de tu familia. Yom, no lo dejes para otro día, es hoy. Así como el sol nace a las 6 de la mañana, se pone en el punto más alto a las 12 de la tarde y a las 6 de la tarde declina. Si se dan cuenta, es un periodo fijo, un periodo establecido. Y esta palabra hebrea, Yom, también tiene que ver con un
término de espacio y tiempo determinado. Algo que está fuera de ese tiempo sale de la ecuación. Tiene que ser dentro de ese tiempo. Y mis amados hermanos, Dios te ha dado hijos. Pero así como el sol nace, está en su punto más alto y declina, los hijos también. Tú tienes un tiempo determinado y limitado de tiempo para pensar, para reflexionar y para actuar en el desarrollo espiritual de tus hijos. Ese amanecer cuando es bebé y lo tienes, lo cargas, lo atiendes, tu chiquito. Pero ese niño empieza a crecer, a gatear, caminar, correr, hablar. Cuando te das cuenta, el niñito que cargabas lo tienes que entregar en el kinder. Eso es traumático para las mamás, ¿verdad? Mi niño ya al kinder cuando estuvo 3, 4 años contigo. Y ustedes saben que una vez entrando al kinder el tiempo no se pasa más rápido. Porque cuando ves ya está en la primaria y va creciendo. Ya es más de jugar, más de esto y estás al cuidado. Pero ahora tu niñito que antes lo cargabas y lo llevabas de la mano a la escuela, entra a la secundaria y ya no lo agarras tanto de la mano porque no, déjame, me van a ver mis amiguitos o mi amiguita, y ya empieza a ser más independiente. Ya está en el punto alto de lo que tú lo puedes tener como padre todavía. Y de ahí viene otra etapa, 15 a 20 años, la edad universitaria, donde ya novio, novia, salidas, y tú te mortificas a qué horas vendrá, qué estará haciendo. Cuando decide, me voy a ir a estudiar a otro lugar, ¡ay, no te vayas! ¿Sí o no lo han experimentado los que son padres? Pero va a llegar el punto en el ocaso donde tendrán que salir del nido, sea trabajar o formar otra familia. Si te das cuenta, hay un tiempo, es un ciclo. Así como John es desde que sale el sol y se pone, Dios te da la oportunidad de tener hijos bajo tu desarrollo y tutela un limitado tiempo. 15 años, 20 años, 30 años. Hoy, bueno, ya se casan hasta los 40. Pero la gran mayoría o en promedio, una vez que se casa, casados, allá con su familia. Lo que formaste en todo este periodo, lo tendrá que desarrollar allá. Te podrás visitar, podrás verlo, pero ya es muy diferente porque ahora él o ella va a tener sus hijos, va a tener sus responsabilidades. Pero dense cuenta, hermanos, así es la vida. Y los padres tienen que aprovechar este ciclo, este tiempo, para pensar, considerar, reflexionar y actuar en el desarrollo espiritual. Porque para muchos dicen, no, es que para mí ya es muy tarde corregir a mi hijo o a mi hija. Miren, yo no sé en qué etapa del día estés. 10 de la mañana, 12 del día, casi 3 de la tarde, o ya te está oscureciendo con esta imagen. No sé en qué etapa te encuentres. Mientras estén bajo tu tutela, mientras vivan bajo tu techo, mientras tú cuides de ellos, tú tienes que actuar. Tú tienes que considerar, tú tienes que hacer algo por la vida espiritual de ellos. Y ya cuando ellos salieron y hagan su vida, hiciste lo que te correspondió. Amén, hermanos. Así que no es tarde. Y esto nos lleva a ver a un segundo principio. Los padres deben actuar inmediatamente y constantemente todo el tiempo que Dios les conceda tener a sus hijos bajo su tutela. No descuides ese tiempo. Es lo más valioso. Por eso Dios te permite tener hijos. Es una bendición. Uno de los salmos dice, son herencia de Jehová los hijos. ¿Cómo no vas a cuidar algo que es valioso? Algo que Dios te ha dado, algo que te enriquece, porque los hijos se enriquecen, ¿sí o no? Bueno, ahorita muchos porque reciben beca, pero la Biblia no habla de ese enriquecimiento. Habla de que te da ese valor de vivir, de luchar, de seguir adelante, de creer en Dios, de buscar la vida de tus hijos, ¿sí o no, hermanos? Entonces es una herencia, es una bendición. Y como es una bendición,
tenemos que actuar ya. Si lo dejamos de hacer, hay que retomar la vida espiritual de los hijos. Pero vamos a la cuarta pregunta que nos va a ayudar a entender de una mejor manera el texto bíblico. Bueno, ya vimos que Dios tenía un propósito al dar ese mensaje. Pero Dios, ¿qué quería que reflexionara esa generación de adultos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida? Pues es muy claro en los primeros 7 versículos que leímos, hermanos. Si se dan cuenta, Moisés les hace en pequeñas frases un resumen de lo que vivieron por más de 40 años desde Egipto y los 40 años del desierto. Eso es lo que querían reflexionar. Pero en primer lugar, quiero que lea el verso 1, Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Mire cómo inicia Moisés este discurso. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Quién era el que tenía que amar, guardar, obedecer todos los días de su vida los mandamientos? ¿Quiénes? Los padres, esa generación. Dios estaba hablando con ellos. Entonces aquí hay un primer propósito por el cual Dios los hace reflexionar. Que ellos supieran que ellos serían impacto para las próximas generaciones. Si ellos hacían lo que Dios quería, eso iba a formar en la generación que viene detrás de ellos una vida espiritual. Entonces aquí vemos, hermanos, en el verso 1, que Dios quería formarla a esa generación de adultos como un modelo espiritual que preparara a la siguiente generación. Hermanos, y desde hace más de 3,500 años que se escribió el libro de Deuteronomio, sigue siendo el mismo principio hoy en día. Dios quiere que los padres sean un modelo espiritual para sus hijos. Que ustedes sean el ejemplo de fe, de amor y de búsqueda del Señor para que ellos también lo puedan buscar. Eso no quiere decir que un niño que crezca, que sus padres no busquen de Dios, nunca va a poder buscar de Dios. No, sí puede. Pero eso es parte de otro contexto. Aquí lo que Dios quiere de su pueblo es que la generación adulta piense y tome su papel, que es formar a otros espiritualmente. Y principalmente, ¿quiénes? Tus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos busquen de Dios? ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus nietos agraden a Dios? Bueno, hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú tienes que hacer para poderlo hacer. Por eso Dios le dice a esa generación, tienen que amar a Dios, tienen que obedecer a Dios. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Cuando hay problemas? ¿Cuando hay enfermedades? Todos los días. Todos los días. Ellos, ¿por qué? Porque sus hijos iban a estar con ellos todo ese tiempo. No los iba a formar otra persona, no los iba a formar Josué, eran los padres. Pero también hay un segundo punto que Dios quiere que el pueblo reflexione. El Señor quiere que esa generación entienda quién es Dios y lo que Él hace. Porque formar la vida espiritual, hermanos, es muy diferente a dar una religión. Tú le puedes dar una religión a tus hijos y tus hijos pueden tener una religión, pero aún no saben quién es Dios y lo que Él hace. Y es bueno que tú seas el ejemplo de venir a la iglesia, leer la Biblia y traer, pero tu mayor preocupación no es que tu hijo sea un cristiano evangélico pentecostés. Tu mayor preocupación es que tu hijo pueda saber quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él. Eso es lo más importante y es lo que Dios quería que ese pueblo reflexionara. Por eso desde el verso 2 hasta el verso 7, Moisés hace un resumen de las cosas que ellos ya sabían, de las experiencias que ellos habían tenido en su peregrinar, que les sirvieron para conocer quién era Dios y lo que esperaba de Él. No lo vamos a leer todo por tiempo, pero ustedes en casa pueden verlo cada uno de los versículos, porque cada narrativa de Moisés en el recordatorio de la historia tiene que ver con un atributo de Dios y lo que Él hace. Por ejemplo, en el verso 2 dice:
Dios castiga a su pueblo. En otra traducción dice, les habla a ustedes y no a vuestros hijos que no conocen la disciplina del Señor. Sí, algo que debes de saber tú y deben de saber tus hijos es que Dios castiga el pecado. Lo tienen que saber, porque es la única forma en que tus hijos al crecer puedan, hermanos, decir no al pecado. Pero hoy vemos una generación de niños, de adolescentes y de jóvenes que abrazan el pecado. ¿Y cuál es la raíz principal? Padres que olvidan que Dios castiga el pecado y que les da igual que sus hijos anden como quieran. Por eso Moisés dice, recuerden a ustedes, Dios cómo castiga a su pueblo. Verso 2 también. Dios es grande, Él es fuerte y todopoderoso, porque para ellos era imposible ser librados de una esclavitud de más de 430 años. Y Dios así los liberó. Para ellos era imposible cruzar un mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Para ellos era imposible que casi 2 millones de personas sobrevivieran 3 días en el desierto. Y Dios les dio comida, y Dios les dio agua, y Dios les dio sombra, y Dios les dio luz. Dios es todopoderoso. Y eso tus hijos deben de conocer. Que nosotros venimos a la iglesia no porque tenemos una religión, porque creemos en Dios, sabemos que Dios existe y Él es real. Y así como yo puedo confiar en ese Dios fuerte, grande, poderoso, Él también tendrá que aprender a confiar y a buscar de Él. Tercero, Moisés les menciona en el verso 3. Dios castigó el pecado y la dureza del faraón y de Egipto. Ellos tal vez tenían 5 añitos, 10 añitos. El que tenía 19 se salvó por meses. Pero ellos vieron las plagas. Ellos vieron cuando el faraón dijo, porque el pueblo se me anda rebelando, ahora no les den la paja y trabajen el doble. Ellos vieron a sus papás, ellos vieron el granizo, ellos vieron cada una de las plagas y cómo Dios castigó a esa nación pagana. Ellos lo vieron. Ellos también vieron, mis amados hermanos, en el verso 4, cómo Dios los libra de sus enemigos. Cuando el mar rojo se abrió y ahí murieron todos los caballos y el ejército del faraón cuando una vez el pueblo cruzó. Tus hijos necesitan saber que ellos no van a depender por sí mismos, es Dios el que los va a librar. Estos padres necesitaban recordar, como dice el verso 5, Dios va con nosotros cuidándonos y sustentándonos. Ellos son el vivo ejemplo que en 40 años no les faltó nada. Tanto que Moisés les dice, sus túnicas nadie cambió y les duró 40 años. Hermanos, miren la providencia de Dios. A mí por mi peso un par de zapatos me duran 8 meses. Gloria a Dios, igual, amén. Ahora imagínense, ellos por 40 años no cambiaron sandalias. Donde la temperatura del suelo en el desierto alcanza unos 50 grados centígrados. Y no se deshicieron por 40 años. ¿Quién hizo eso? Mis amados hermanos, tus hijos deben de saber que Dios es proveedor, que Dios es protector, que Dios es sustentador, porque cuando ellos crezcan van a tener retos, van a tener problemas, van a tener dificultades y van a aprender porque lo vieron en ti, que ante cualquier necesidad pueden ir y confiar con Dios. Y por último, en el verso 6 menciona Moisés. Recuerda la rebelión de Coré, la rebelión de esos hombres que querían quitar del sacerdocio a Aarón y a los levitas, esos 250 hombres. Datán menciona ahí el texto, y les hace recordar que Dios no tolera y castiga la rebeldía. Y que, hermanos, qué etapa más difícil los padres viven cuando los hijos son jóvenes y adolescentes. Si tú no les enseñas a tus hijos que Dios no tolera y castiga la rebeldía, ellos en su rebeldía van a sentir que están bien. Tú instrúyelos, háblales la palabra, enséñales quién es Dios y lo que Dios dice. Y esa palabra va a normar su mente y su corazón y va a cumplir efecto en sus corazones y en sus vidas.
Eso es lo que tenían que recordar. Eso es lo que Dios los hace reflexionar. ¿Por qué? Porque entrarían a una tierra, Canaán, donde había naciones paganas, y que al ver todos los rituales y todo lo que hacía, su corazón muy rápido se iba a desviar. Por eso necesitaban recordar todo esto. ¿Pero quiénes? Los padres. Los padres, mis amados hermanos. Y aquí entendemos un tercer principio. Los padres deben saber que a Dios se le ama a través de la obediencia a su palabra todos los días. Porque tus hijos se van a enfrentar a este mundo caído, pecaminoso, donde la Biblia dice que cada vez que nos acercamos a tiempos finales son tiempos más peligrosos, son tiempos donde el amor de muchos se enfrían. Y tú como padre debes de saber que para que ellos puedan amar a Dios y obedecerlo, primero lo tenemos que hacer nosotros. Estamos aquí, hermanos, buscando de Dios, no porque nos obliguen. Bueno, si usted lo obliguen, yo espero que eso no pase. Pero estamos aquí porque deseamos buscar de Dios. Y si decimos que amamos a Dios, hay que obedecerle. Esa es la única manera de conquistar Canaán. Esa es la única manera de poder tener un piso firme para el desarrollo espiritual de los hijos. Te repito como en un principio, no le des a tus hijos una religión. Enséñalos a amar a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Y para eso ellos necesitan conocer quién es Dios. Y vamos con un cuarto principio, principio número 4. Los padres deben crecer en el conocimiento de quién es Dios para poder enseñarlo a sus hijos y así ellos aprendan a amarlo y obedecerlo. Por eso Moisés les hace todo este recordatorio. Recuerden, entiendan, reflexionen quién es Dios, todo lo que hemos pasado, para que una vez que estén allá con sus hijos, ahora ustedes les enseñen a ellos. Y ellos un día le enseñen a tus nietos y a tus bisnietos y tataranietos. Pero el padre tenía que aprender a crecer, porque lo que único que está haciendo Moisés es un recordatorio. Y por recordar es un acto de memorización y aprendizaje. Como padre tienes la obligación de todos los días escudriñar la Biblia. Tienes la obligación de orar para ampliar tu comunión con Dios, porque entre más oras, más conoces de Él. Mientras más lees la palabra, más lo puedes conocer. Mientras más lo obedeces, más lo puedes disfrutar. Pero si un padre descuida su vida espiritual, también tendrá consecuencias en la vida espiritual de sus hijos. Vamos con la quinta pregunta. A partir, hermanos, de Deuteronomio, capítulo 11, del verso 8 al 32. Moisés quiere dejar en claro, hermanos, la importancia de ese amor reflejado en obediencia y en servicio. Que si esa generación se compromete a amar, obedecer y a servir a Dios, miren todas las cosas que ellos iban a disfrutar. Y quiero, hermanos, que queden claro esto. Si los padres iban a disfrutar esto, también los hijos. Si los padres podían disfrutar estas bendiciones de obedecer, amar y servir a Dios, también sus hijos. No vamos a leer los versos por tiempo, pero quiero que los vean en casa. En el verso 8 Moisés les dice, si ustedes aman y obedecen a Dios, van a ser fortalecidos. Segundo, van a recibir la tierra prometida. Verso 8. En el verso 9, prolongarán sus días, vivirán mucho tiempo. ¿A poco no te gustaría que tus hijos vivieran mucho? Ay, yo no quisiera que le pasara nada a mi hijo. Prefiero yo irme primero y no primero mi hijo. ¿Sí o no? Todo padre anhela eso. Bueno, una de las bendiciones de la obediencia es de que Dios iba a prolongar sus días. Verso 10 y 12. Tendrían una tierra productiva. Aquí me encanta la comparación que hace Moisés. En Egipto ustedes tenían que hacer surcos con los pies para que el agua llegara a tierras y pudiera producir alimento. Pero yo les voy a llevar una tierra donde no necesitan hacer surcos con sus pies. El agua por sí sola brota, corre desde las montañas y hace rica la tierra. Hermanos, eso es una bendición de Dios.
Entonces el amar, el obedecer y el servir a Dios nos trae beneficios. Verso 13. Tendrán el favor de Dios, porque si Dios dice va a llover, llueve, y eso va a regar los campos y los va a hacer productivos. Verso 14 y 15. No les faltará nada. ¿No te gustaría que no le falte nada a tu hijo? Porque, hermanos, muchos, los que son padres, el pensamiento es este: yo cuando fui hijo no tuve esto, me faltó aquello, no tuve aquello. Por eso ahora que trabajo, puedo y tengo, voy a hacer que a mi hijo no le falte nada de lo que a mí me faltó. Y esa es como una meta, ¿no? Un deseo de los padres, que a los hijos no les falte nada, y por eso se trabajan horas extras, se hacen muchos sacrificios, hacen tantas cosas con tal que el niño y la niña tenga ropita, tenga una casa donde estar, tenga estudios, no le falte nada. Bueno, esto, hermanos, va a ser una consecuencia de la obediencia y la voluntad de Dios. No les iba a faltar nada porque Dios les iba a proveer todo. En el verso 21 dice: la bendición de Dios se prolongaría no solamente a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida, sino a toda su descendencia. Imagínate, Dios va a bendecir a tus nietos, bisnietos, tataranietos y todos los tátaras que quieras agregarle. Como que sí conviene, ¿verdad? Conocer a Dios, amar a Dios, buscarle y servirle, porque de eso se encarga nuestro Dios. Y por último, en el verso 23, los libraría de todos sus enemigos. Tendrían una vida segura. Esto sería si esa generación hacía lo correcto, si era capaz de entender, si era capaz de actuar y si era capaz de hacer lo que Dios decía que hiciera. Pero ¿qué pasaría si esa generación no hacía lo correcto? Pues todo lo que vimos, pónganlo al contrario. No tendrían el favor de Dios, no tendrían la bendición de Dios, morirían rápidamente, serían presas de sus enemigos, les faltaría todo, no llovería, no habría producción, vivirían desanimados, todas tus generaciones vivirían bajo maldición. Dios fue muy claro, y de hecho en el capítulo 11 Dios les dice: yo pongo en ti, escoge el bien o el mal. Hermanos, este es un llamado de Dios a los padres. ¿Quieres que a ti te vaya bien y a tu generación te vaya bien? Necesitas entender esto. Solo es posible si me amas y me obedeces. Solo es posible si haces lo correcto. Solo es posible así. Y esto nos enseña nuestro quinto y último principio de este taller. Los padres deben actuar en favor de sus vidas, pero al mismo tiempo en favor del desarrollo integral de sus hijos. Porque, mis amados hermanos, ¿no te gustaría todo lo que esta lista nos dice que Dios daría? Pero qué triste es que hoy muchos hijos no lo alcancen o no lo tengan. Y lo van a entender, conocer a Dios, amar a Dios, pero tal vez de una manera negativa, una manera dura. Hay muchas personas que van a venir a Cristo, muchos hijos, muchos nietos, pero van a venir primero de fuertes tropiezos que van a marcar sus vidas. Entonces, para evitar llegar a eso, Dios quiere que los padres cumplan su responsabilidad espiritual, para que no sea necesario que los hijos sufran, para que puedan conocer quién es Dios. Por eso los padres tienen esta responsabilidad: actuar a favor de ellos. ¿Para qué? Para entrar a la tierra prometida, para recibir las bendiciones de Dios, que no solamente me van a afectar a mí, también a mis hijos. Por eso, mis amados hermanos, cuando vengan a la iglesia, no solamente vengan a buscar a Dios por ustedes, porque yo necesito, y sé que todos necesitamos de Dios, pero también tus hijos necesitan de Dios. Necesitan escuchar la palabra, necesitan adorar, necesitan que oremos por ellos, necesitan crecer, necesitan servir. Pero a veces es que yo tengo el problema, yo tengo la necesidad, yo estoy batallando y nos olvidamos como, pues yo siento que a mi hijo no le falta nada. ¿Qué puede sufrir este chamaco? Tiene internet, tiene el celular, tiene el Xbox, nunca sale del cuarto. Él no sufre, sufro yo. Yo que tengo este problema, yo que tengo esta preocupación, yo que tengo este problema. Así como debes de preocuparte por tu vida espiritual, también te debes de preocupar por su vida.
es lo que debemos de atender. Y la sexta y última pregunta, mis amados hermanos: ¿de qué manera poder alcanzar esas bendiciones? ¿Qué es lo que nos dice el texto para poder que esta generación adulta y la generación de sus hijos reciban la bendición y estén bien delante de Dios? Bueno, aquí Moisés nos muestra 4 cosas que esa generación tiene que hacer para que esto pueda ser posible. Primero, que los padres sean el ejemplo a los hijos de amor, obediencia y servicio a nuestro Dios. Si como padre lo hace, ese será un buen modelo para los hijos. Aunque muchas veces los hijos, puede que un padre realmente busque de Dios y un hijo no. Pero tú como padre hiciste tu responsabilidad delante del Señor. Tú tienes que ser el ejemplo de amor, obediencia y servicio a Dios. Número 2, que los padres se comprometan a cuidar de su vida espiritual y la de sus hijos. El Señor demandaba que los padres fueran los que enseñaran a sus hijos, los que instruyeran a sus hijos, y que una vez que entraran a Canaán, ante todos los peligros que había en esa tierra, el padre era el responsable. Número 3, que los padres sean capaces de cuidar su corazón, pero también el de corregir a sus hijos. Aquí quiero que me acompañen a Números capítulo 11, verso 16, y luego leemos el verso 18. En el verso 16, mire lo que dice el Señor: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no se infle, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. Miren la doble responsabilidad de un padre: cuidar su vida espiritual y después cuidar la vida espiritual de sus hijos. Tú no vas a poder cuidar la vida espiritual de tus hijos si primero no cuidas tu vida espiritual. Dios le dice a esa generación: guarden su corazón, porque allá va a haber muchas tentaciones. Porque allá una vez que tengan la tierra y la tierra produzca y les vaya bien, van a decir: no, por mis fuerzas, por mi trabajo, por mi capacidad. Dios dice: guarda tu corazón. Porque si el padre guarda su corazón, va a poder ¿qué? Corregir el corazón de sus hijos. Verso 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Esa era una responsabilidad ¿de quién? De los padres. En todo tiempo que esté la palabra, lo único que puede guardar el corazón del ser humano, la palabra de Dios. Pero también, hermanos, pedían que ellos corrigieran a sus hijos, porque sus hijos veían que se podía hacer lo que hacían los cananeos: adorar a Baal, adorar a Moloc, hacer lo que ellos decían. Tu hijo fácil se podía inclinar y tú decías: no. ¿Por qué? Porque tú vienes de 40 años en el desierto, tú vienes de ver cómo Dios castiga la rebelión, tú ves que Dios no tolera la idolatría, tú has visto con qué poder y majestad Dios libró a su pueblo, y dejar que tu hijo haga todo lo que Dios dijo que no se tenía que hacer. ¿Quién tenía que corregir al hijo? El padre. Hoy, hermanos, tristemente estamos viendo esa crisis en los hogares, y va a ser, hermanos, la plática del segundo taller del ministerio de padres: los principios bíblicos de la corrección. Hoy los padres ya no corrigen a sus hijos, negocian con ellos. Hoy más son los hijos los que le llaman la atención a los papás que los papás a los hijos. Por eso tenemos este problema en nuestra sociedad y problemas con los hijos, porque los padres ya no corrigen. Se necesita una figura de autoridad en la casa. Se necesita, porque si no el corazón se desvía. Por eso Dios le dijo: guarden su corazón, pero no solamente el de ustedes, también tendrán que guardar el corazón de sus hijos. Hermanos, corrijan. No tengan miedo de tomar la varita, tómenla. Aunque, ay pastor, hoy ya lo pueden demandar por decir esto. Bueno, sí, porque hoy el mundo no entiende los principios bíblicos. Pero se necesita la corrección, se necesita la disciplina. Estamos viendo niños pequeñitos, hermanos, que mandan a los adultos. Y eso no debe de ser en una familia cristiana. Y por último, que los padres sean los primeros en ejercer el ministerio de la enseñanza a sus hijos en todo tiempo.
porque el Señor le menciona en el verso 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién le va a leer la ley? ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos? Es usted. Por eso le digo, no lo va a hacer el pastor. Nuestra función es predicar, enseñar la palabra. No lo va a hacer la escuela. Hoy la escuela enseña principios e ideologías contrarios a la verdad divina. Usted tiene un trabajo importante desde su casa. Hágalo. Dele ese tiempo. Hablar con sus hijos o tal vez con sus nietos de quién es Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Eso usted lo tiene que enseñar. Por eso yo quiero concluir, hermanos, este primer taller hablando 3 puntos que hemos analizado en esta tarde. El primero, el Señor ha conferido la responsabilidad espiritual de los hijos. ¿A quién? A los padres, hermanos. La iglesia va a ser un colaborador, pero es su responsabilidad. Un segundo punto que hemos hablado en esta noche. Si un padre no es capaz de entender su necesidad espiritual, mucho menos se ocupará por la vida espiritual de sus hijos. Esto, hermanos, no hay vuelta de hoja. Es el ABC del desarrollo espiritual de la familia. Si usted no ora, ¿cómo le va a exigir a sus hijos que oren? Si usted no asiste a la iglesia, ¿cómo le va a poder exigir a sus hijos que vayan a la iglesia? Si usted no sirve a Dios, ¿cómo va a querer que sus hijos le sirvan a Dios? Si usted no le es fiel a Dios, ¿cómo va a querer que sus hijos le sean fieles a Dios? Se dan cuenta que el mayor impacto que nosotros tenemos va a ser con nuestro ejemplo. Y esa es la parte principal de la responsabilidad espiritual. Y por último, si deseamos que a nuestros hijos les vaya bien, debemos empezar inmediatamente a ayudarles a desarrollar su vida espiritual. Ore con ellos, hermanos. Tómelos de la mano, aunque tenga 20, 25. Lean la Biblia juntos. Vengan a la iglesia. Si es una cuestión de servir, sirvan juntos. Si tú estás viendo que hay un problema, llama a tu familia, oren todos, créanle a Dios. Desarrollen la fe en sus hogares. Que cuando sus hijos crezcan y salgan de su hogar, recuerden, cuando mamá y papá tuvieron un problema, ellos oraron a Dios. Ellos actuaron conforme a la palabra. Ellos no dejaron de confiar en Dios. Cuando estuvo esta enfermedad, cuando esto estuvo problema, eso es lo que impacta, hermanos. Eso es lo que queda grabado y sembrado en el corazón de ellos. Desarrollemos esa vida espiritual. Nosotros podremos hacer programas, festivales infantiles, preparar, hermanos. Mi meta es tener televisión en los cuartos, en los salones de los niños, con clima, con música, con juguetes, que no les falte nada. Eso lo podemos hacer, hermanos, pero de nada sirve todo un trabajo, toda una inversión si desde casa no se da la base principal de la vida espiritual. Con los jóvenes, hermanos, la idea es trabajar, seguir impulsándoles, ayudándoles. Podemos hacer muchas cosas por ellos, pero si desde casa no hay un deseo de cultivar el altar familiar, la vida devocional, un tiempo de oración, el involucrarlos en sus necesidades, en su ambiente, sus amistades, lo que pasa, hermanos, pues nuestro trabajo simplemente se va a quedar en un pequeño programa que se hizo y pasó. Por eso quiero, hermanos, que en este ministerio dar las herramientas bíblicas, nada más, herramientas bíblicas, principios bíblicos para fomentar a los padres que su principal responsabilidad es su vida espiritual y el desarrollo espiritual de la vida de sus hijos. Ellos en su momento tendrán que tomar la decisión, creer en Cristo, aceptar a Cristo y nacer de nuevo. Pero tú haz tu responsabilidad, haz tu trabajo. Y recuerden, hermanos, y yo les invito a que estén de pie en esta noche. Recuerden lo que la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siembra la palabra en ellos, háblale las verdades divinas, trabaja con ellos en este mundo que los está bombardeando, hermano. Mire, hermano, nosotros a veces les ponemos unos escuditos con tan solo con el cultito del domingo, pensamos que lo vamos a proteger. Con las bombas atómicas que todos los días ellos están viendo en la escuela, en internet, en las caricaturas y de las cosas que hoy se ven. No, hermanos,
Hay más trabajo que hacer. ¿Cuántos quieren trabajar por la vida de sus hijos? ¿Y cuántos quieren trabajar por la vida espiritual de sus nietos? No se cansen, abuelitas, abuelitos, porque hubo un predicador de 35 años que pastoreó una de las iglesias más grandes en la época antigua en Éfeso, llamado Timoteo, que su fe fue gracias a lo que hizo su mamá y su abuela. Ustedes pueden trabajar en el desarrollo espiritual. Yo le invito a que venga a este altar a orar y le diga al Señor: Dios, tal vez he hecho esto o me falta hacer esto. Ayúdame a hacerlo hoy, empezar hoy, inmediatamente, no postergarlo. Dele gracias a Dios por la vida de sus hijos, es un regalo de Dios. Dele gracias a Dios por la vida de sus nietos, es un regalo que Dios le ha dado. Y pídale al Señor sabiduría para guiarlos. Dios les va a bendecir, hermanos, de verdad, Dios les va a bendecir, les va a ayudar. El más interesado a que nos vaya bien es Dios. Solo Él nos pide que lo amemos con todo el corazón y que ese amor se refleje en nuestra obediencia. Que no solo nosotros obedezcamos a Dios, sino que involucremos a nuestro futuro, nuestras generaciones. Al final, un día los hijos crecerán y tendrán hijos y nosotros ya no estemos sobre esta tierra. Pero ellos, al formar sus familias, al tener sus hijos y después sus nietos, ellos sigan el camino de la fe. Ellos lo puedan seguir, puedan conocer al Dios de misericordia, puedan ver al Dios que es fuerte y todopoderoso. Que nuestros hijos y nietos puedan conocer al Dios que es columna de nube y columna de fuego. Que puedan conocer al Dios que de una roca hace que haya agua en el desierto. Que tus hijos, iglesia, puedan conocer al único y verdadero Dios que ama de verdad a su pueblo. Un Dios que es santo, que castiga el pecado, no lo tolera, pero que es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Iglesia, mi anhelo como pastor es de que en tu familia esté la bendición de Dios y que ellos puedan experimentar el favor de Dios. Que cuando crezcan y formen su familia, se desarrollen profesionalmente, hagan lo que tengan que hacer, teman a Dios, experimenten la salvación. Esfuérzate en lo que tienes que hacer, proveer a las necesidades de tu casa, de tu familia, pero dale prioridad al desarrollo espiritual de tus hijos. Dale esa prioridad. Mostrémoslo con el ejemplo. Que vean en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Que vean en nosotros una vida de fe, de devoción, de convicción, de amor, de servicio a Dios. Que en los tiempos malos y difíciles ellos puedan oír y ver que tú glorificas a Dios, que tú tienes gozo en medio de la prueba, que te mantienes firme en la esperanza de Dios, que lo puedan ver. Que tus hijos puedan tener la libertad para alabar y adorar a Dios. Que tus hijos sepan lo que Dios demanda y pide ante este mundo caído, pecaminoso. Puedan ser luz con sus amistades, puedan ser luz cuando ellos trabajen, puedan ser luz cuando ellos formen una familia. Puedan llevar a las personas que le rodean a Cristo y servir a Cristo en los dones y ministerios que Dios les dé a ellos.
Ora por tus hijos, ora por tu familia. Dile: Señor, los pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos, los pongo en tus manos, Señor, mis hijos, mis nietos. Que sea tu voluntad en ellos y ayúdame a mí a cumplir mi responsabilidad principal, su vida espiritual. Ayúdame, Señor, también a guardar mi corazón, a guardar mi mente y mis pensamientos, que nada me desvíe de ti, Señor. Porque si yo me desvío, Señor, yo no quiero que quienes están detrás de mí lo vean y vayan al mismo camino. No quiero, Señor. Por eso ayúdame a que mi corazón sea guardado por tu palabra y tu espíritu y pueda caminar en tu santidad y en tu verdad, Señor. Y ellos también aprendan a amarte y a temerte, Señor, hasta el final. Tal vez, Señor, yo no pueda dejarles a mis hijos riquezas. No pueda dejarles todos los bienes materiales que yo piense para que ellos no sufran nada en la vida. Pero tengo algo tan valioso que tú me has dado, Señor, que es la salvación. Y quiero que ellos la puedan tener y en su momento ellos puedan tomar la decisión y puedan creer y arrepentirse y nacer de nuevo. Porque al final, Señor, aunque no tengamos nada en esta tierra, al tenerte a ti lo tenemos todo. Y cuando tú vengas estaremos contigo por la eternidad. La mayor herencia es la fe, la esperanza viva que tenemos en ti. Ayuda a los padres de la iglesia en Lima. Ayuda a los abuelitos, las abuelitas de esta iglesia a forjar esa fe en sus hijos y nietos, como en su momento Loida y Eunice hicieron en la vida de aquel joven llamado Timoteo, siervo del Señor. Así, Señor, también nosotros impactemos a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.